9:10 de la mañana, seguimos en el tema de Argentina, ahora para analizarlo con Álvaro Padrón, analista internacional. Bueno, Javier Milei es el presidente electo de Argentina y le sacó una diferencia a Massa en el balotaje de casi 12 puntos porcentuales, una diferencia que habla por sí sola, ¿no? Bienvenido primero que nada. Muchas gracias, téngame paciencia porque dormí poco, pero sí, yo creo que esa es la última punta de la montaña rusa, ¿no? Porque estuvimos 4 veces aquí juntas y juntos con esto de Argentina. Recuerdo cuando empezaron las PASO, después con el debate, luego con la primera vuelta y ahora. Y si observan, hemos tenido como una especie de cambios permanentes de clima y de percepción. Y de vuelta, ¿no? Las encuestas con una enorme incapacidad para poder medir. ¿Qué pasó ahí? Y porque está cambiando algo muy profundo. Esto no se arregla con una mirada corta. Y hay que entender a la sociedad. Yo ponía mucha atención recién a los testimonios, ¿no? Yo creo que hay algo que perdimos de vista y es que el candidato opositor a Milei era el ministro de Economía, con una inflación que está por las nubes, con la cantidad de pobres que tiene Argentina, de indigentes y sobre todo un dólar que es inviable. Sí. Entonces, es difícil también confiar en una persona que plantea un cambio que en los últimos años ha sido el que está al frente de la economía de su país. Y te agrego, Maggie, el otro componente de lo que era hasta ese momento el bipartidismo, que era Juntos por el Cambio, el PRO, digamos que gobernó 5 años, metió a la Argentina en la deuda, es decir, la opción, y yo recuerdo esta conversación que teníamos sobre todo en las PASO, ¿no? La opción que tenía la gente entre esos 2 grandes bloques, el que gobierna actualmente y el que había gobernado 5 años antes, era un dilema enorme. Yo decía en aquel momento que no era de sorprenderse que hubiera una reacción por el cambio. Y si ustedes escuchan a quienes festejaban ayer, el hilo conductor es el cambio. Después viene la pregunta de si saben hacia dónde va ese cambio, si Milei representa algo que realmente signifique eso. Es muy interesante la persona que hablaba, el más joven, ¿no? Que hablaba al principio, que decía, bueno, la pregunta ahora es si puede sostener lo que prometió y si va a tener las condiciones para gobernar. Entonces, 2 preguntas muy claves, ¿no? Pero lo que yo digo que hay que entender es esa necesidad de cambio que se expresaba frente a esas 2 opciones. Una, que era lo que estaba pasando, y volvíamos, recuerdo cuando nos planteábamos el resultado de la primera vuelta, ¿no? Que se estaban rompiendo los manuales de ciencia política, porque de alguna manera era un voto en contra de lo tradicional que se interpreta, que es frente a un gobierno que le va muy mal económicamente, sobre todo la hiperinflación, que es una especie de receta básica que en cualquier país hace perder un gobierno, pero encima con que el candidato fuera el ministro de Economía. Entonces, es como que volvió una cierta racionalidad. Claro, en el final del proceso me dio la impresión que esos conceptos que vos planteás se habían revertido un poco, sí, ¿no? Veíamos a un Massa sólido, a un Massa calmado, el debate final, ¿no? Se veía otra cuestión y las encuestas incluso ya habían empezado como a ceder en ese sentido. Sí. No alcanzó. No, porque volvió a tener sentido, en primer lugar, el voto económico, que es un voto durísimo. Se dice mucho, ¿no? Que el principal órgano, el más sensible de un ser humano es el bolsillo. En términos electorales funciona así y la gente volvió a sentir que tenía que votar en relación a su situación. Y yo agregaría después la segunda parte del voto, que es la emocional, que hoy pesa mucho en las elecciones. Y yo creo que ahí triunfó el voto bronca, ¿no? Que además se nota mucho en lo que dice la gente, porque hay poca racionalidad cuando uno escucha, por supuesto cuando escucha las propuestas, ¿no? Pero luego cuando escucha la reacción de la gente, no hay la búsqueda de una explicación, de un argumento. Por eso también valió poco el debate al final. Cuando habíamos dicho, ¿no? El debate, yo no estuve, me acuerdo, en esa parte aquí, pero se decía, el debate lo ganó Massa. Porque estamos leyendo a una sociedad más por cómo pensamos los que miramos permanentemente la política. No fue así, ya había una penetración muy fuerte en el electorado sobre la bronca, el desencanto, y tenemos que pensar con cuidado en esto, porque Argentina está a 40 años de haber recuperado la democracia, y hay que preguntarse qué significa esto para la democracia. Por un lado, sin duda, la consolidación de que se lauda desde el punto de vista electoral, pero ahora viene un debate muy profundo sobre algunos aspectos que parecían superados. Por ejemplo, plantearse los temas de la dictadura, ¿no? Acá
por primera vez se pone muy fuerte sobre la mesa un cuestionamiento a lo que fue el proceso de estos 40 años de investigación sobre los crímenes de lesa humanidad, sobre el relato de la dictadura. Es decir, vamos a tener además una vicepresidenta en Argentina. Miramos mucho a Milei, empecemos a mirar a la vicepresidenta porque además va a marcar una parte importante de la composición del nuevo gobierno vinculado a la seguridad, a la defensa, vinculado a estos temas. Entonces, hay mucho que se abre, es una enorme incertidumbre. Yo si tuviera que decir lo que hoy me sugiere Argentina es inestabilidad e incertidumbre. Bueno, ayer, después del discurso de Milei y luego de resultar electo presidente, la Nata abría su análisis pensando en lo que son los movimientos sociales y cómo, frente a las protestas, a los reclamos, cómo va a actuar este gobierno de Javier Milei. Y eso creo que es la incertidumbre mayor que se tiene con otros temas también, pero en ese sentido, ¿cómo se va a lidiar? Sí, claro, porque si cumple con los anuncios, va a haber digamos, y si ustedes escuchan lo que era al final, sobre todo en el acto de Massa, la reacción de la gente, había una convocatoria a ocupar la calle. Por eso es razonable que hoy priorice Milei la idea de la estabilidad o de la paz social, ¿no? Él hace mucho hincapié en una transición y demás. Pero a mí me parece que Maggie está planteado, por supuesto, una inestabilidad en términos sociales, sobre todo porque él hizo un discurso muy confrontativo. Es poco común. Si uno escucha a un discurso de un ganador, siempre hace una referencia a gobernar para todas y todos, ¿no? Uno esperaba ese discurso. Voy a gobernar para todas las argentinas y argentinos. No, fue confrontativo. Incluso usó un término muy duro que es, creo que lo decía el columnista de ustedes, no voy a ser tibio, acá no hay medias tintas, sí, acá sí, habló que no hay los cambios gradualismo. no van a ser graduales, Exacto. sino, bueno, abruptos, ¿no? Entonces, dicho así y dicho como dijo otra vez todo lo de a quién confrontó. Claro, habrá que ver después eso cómo se plasma en la realidad y en las acciones, porque las cosas también tienen tiempos que no son... Por ejemplo, de la inflación habló que para arreglarla, entre comillas, lleva por lo menos 2 años, o sea que... Ahí hay una gradualidad para el que está complicado económicamente que es inevitable. Pero por eso, mira, pusiste un buen ejemplo. ¿Cómo va a ser la transición en economía, ¿no? Es decir, lo primero es mañana. Mañana no cabe duda que el dólar va a subir. Sí, eso está fuera de discusión. Con los discusión. mercados. Sí, porque además... Bueno, pero ayer tuvo una baja sensible, por lo menos. Claro, pero eso porque todavía estaba la expectativa. El problema es que alguien que está planteando la dolarización y que le dice, ustedes vieron que detrás de las movilizaciones estaba la idea de que decían bandera a $1 o bebida a $1. O sea, la imagen de que el dólar se instala como la moneda y que desaparece la moneda nacional, que eso es la dolarización, que va a cerrar el Banco Central. Claro, empieza la pregunta de si va a sostener esas propuestas. Bueno, pero ayer en su discurso no habló de cerrar el Banco Central y sí hizo referencia, ¿no? Claro, pero dijo reformar. Pero ahí viene el otro dilema, que es lo que decía el joven al principio. Va a ver si cumple, porque decía ese joven, nosotros le estamos dando el voto y la confianza en la medida que cumple. Entonces, que cumpla. Entonces, hay un problema con su propio electorado. Entonces, y aquí viene el punto para mí clave. ¿Tiene problema de gobernabilidad? Sí. Recuerden que en la primera vuelta se marcó la correlación del Congreso. Cuidado, ¿eh? No importa tanto, importa simbólicamente esta diferencia que sorprendió y el hecho de que pintó el país de su color. Pero acá viene un problema que se resolvió en la primera vuelta, no ahora, que tiene que ver con el Congreso, como le dicen ellos al Parlamento, y ahí no tiene gobernabilidad. 107 parlamentarios son peronistas, 94 de Juntos por el Cambio, 38. Juntos por el Cambio no es lo mismo que el PRO, y recuerden que aquí hubo un golpe muy duro a la coalición que tenía de alguna manera el nombre Juntos por el Cambio. 38 Milei, 38 y precisa 129. Si se junta con Juntos por el Cambio, ¿cuánto alcanza? Sí, llega a los 129, pero el problema es que esa ecuación es casi inviable porque ya sabemos... ¿Que no se va a apoyar? Hay sectores de Juntos por el Cambio, ya no sé si se puede hablar de Juntos por el Cambio, porque una cosa es Macri y Patricia Bullrich y otra es lo que fue el conjunto de esa coalición. Que ya dijeron que no apoyaban a Milei, sí, de hecho, uno de los dos candidatos. Explícitamente apoyaron a Massa, ¿no? Entonces, lo que digo es, hay un problema de estabilidad en el Parlamento, hay un problema de estabilidad en algo mucho más profundo, que es cómo se forma gobierno. Y ahora va a empezar a verse
¿Cuál fue el papel del gran ganador de esta elección, que para mí es Mauricio Macri? Macri va a ser una persona clave para el próximo gobierno porque le tiene que dar esto que Milei no tiene. Primero, gobernabilidad en el Parlamento. Segundo, la capacidad de conformar un gobierno de gente que entienda cómo gobernar. Milei no tiene partido, ni tiene experiencia, ni tiene gente con experiencia. Entonces, uno puede decir, bueno, perfecto, eso es el cambio. Sí, un poquito exagerado. Si uno además tiene consignas tan radicales. Entonces, ese proceso es el que va a demostrar qué gobierno va a venir. Hoy no sabemos qué gobierno va a venir. Y Macri tiene la llave, porque Macri tiene ahora, además de ser, si ustedes observan, el único reconocido por el propio Milei como interlocutor, no solo después del acuerdo con el PRO, ¿no? Previo, él decía, para mí Macri es un referente. Llegó a decir en un momento que era como una especie de primer ministro. No existe en Argentina eso. Llegó a decir, va a ser la cara de Argentina frente al mundo. Y este es un tema clave para nosotros en Uruguay. ¿Cuál va a ser la política exterior de este gobierno? La va a conducir aparentemente ya una persona... Diana Mondino. Sí, ¿Quién es Diana Mondino? Diana Mondino es una persona que viene del mundo de las empresas, una economista que tiene un perfil también muy liberal, pero aquí empiezan las preguntas claves. ¿Puede ese gobierno de Argentina cumplir lo que dijo Milei de cortar la relación con China y Brasil? ¿Saben cuál es el comercio de Argentina con China y Brasil? Más del 70%. ¿Saben cuánto le vende Argentina a Brasil en materia de bienes con valor agregado? El 80%. Yo vi a empresarios argentinos hacer reuniones en sus fábricas diciendo, si votan a Milei se quedan sin trabajo, le decían a sus trabajadores. Es decir, hay un problema con la economía real, con el mundo real. Entonces... Ahora, ¿no hay una estrategia detrás de Milei de abrir otros mercados? No hay apertura de esa característica. No se puede hacer eso de un día para el otro. No hay forma de cambiar la matriz que hoy tiene Argentina y la región a corto plazo. No puede decir que le va a cortar la relación a China y a Brasil cuando, repito, un 70% de sus exportaciones dependen de eso. Ahora, hablabas de política exterior, ahí está dando cuentas Montevideo Portal que Milei contó que la calle lo llamó para invitarlo a Uruguay y conversar sobre temas en común. Incluso dijo, bueno, la calle está por la muralla china por estas horas. ¿En qué medida tiene repercusión en nuestro país todo esto? ¿Qué implicancias puede empezar a tener? Y permíteme agregar algo con el tema China. A China le interesa, por las señales que ha dado, como negociar región, no país, ¿verdad? Sí. ¿Esto le podría complicar las posibilidades a Uruguay de su negociación con China? Yo creo que el presidente está siendo muy cauto y está bien, pero hay que tener mucho cuidado con hacer sintonías automáticas, ¿no? Primero, fíjense qué casualidad, está en la muralla china. ¿Qué dijo Milei? Yo no voy a relacionarme con la China comunista. También puso como comunista a Lula, ¿no? O sea, tiene esa capacidad de simplificar y decir cosas bastante difíciles de entender. Entonces, primer cuestión, la señal de Milei hacia China y, por lo tanto, al interés de Uruguay de acercarse a ese bloque que, repito, hoy es el principal socio comercial de toda la región y en particular de Argentina. Bueno, es una señal muy negativa. Les agrego un elemento. Estábamos haciendo un enorme esfuerzo las dos regiones, la Unión Europea y el Mercosur, incluso a pasos de un posible acuerdo. Había habido una comunicación muy directa entre Pedro Sánchez, presidente actual de la Unión Europea, y Lula da Silva, presidente del Mercosur, para intentar llegar a diciembre con una posibilidad de que ese acuerdo vea la luz. No les quepa duda que los que están en contra de ese acuerdo en la Unión Europea van a decir, ahora con Milei no se puede, como lo hicieron durante mucho tiempo con Bolsonaro. Entonces, tenemos un problema de pragmatismo, no estoy hablando de ideología, no estoy hablando de afinidades políticas. Hay aspectos del discurso de Milei en materia de política internacional que son muy negativos para la perspectiva de algo serio como región. Entonces, después viene lo bilateral, que por supuesto está muy bien que se plantee un asado para crear un clima, es lo que se acaba de escuchar de esa conversación de las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, en ese sentido puede haber, como también lo hubo en un momento con Bolsonaro, una especie de conversación genérica de sintonías, pero luego cuando se baja a tierra, yo creo que hay que preocuparse muchísimo porque la forma en que se ha expresado a nivel internacional Milei, lo que va a hacer es generar una duda enorme sobre qué Argentina viene. Y en ese sentido se llama inestabilidad. Y me parece que lo que menos necesita la región, y también Uruguay, en materia de política exterior, es inestabilidad. Ahora, todo esto hay que pasarlo por el filtro, repito,
de las negociaciones que se van a dar en estas horas. En estas horas se va a conformar el poder real en Argentina. Y se va a ver quién va a gobernar. Y en la medida que Burlich y Macri se metan en el armado del gobierno y terminen dándole la gobernabilidad en el Parlamento y la gobernabilidad en el Poder Ejecutivo, ahí vamos a empezar a ver qué capacidad tiene de cumplir las promesas, cómo va a ir bajando el nivel de exageración de esos planteos y finalmente quién va a tener el poder en Argentina. El outsider no era tan outsider entonces. No es outsider, él estuvo siempre en la política, por algo fue diputado. Es la novedad y por eso yo entiendo a la gente y yo creo que el cambio en Argentina hay que tener mucho cuidado de cómo interpretarlo. Yo creo que es una señal muy fuerte de la sociedad sobre su propio sistema político y yo creo que tendría que haber más autocrítica de los dos grandes bloques de derecha y de centroizquierda en Argentina y no poner todo el foco en la novedad de Milei. El problema es que ahora se tienen que hacer cargo de un periodo, repito, de mucha inestabilidad. Ojalá, por el bien de Argentina,